Sí, sí. Sí, Y acuerdo. yo, ¿Qué hacer? ¿Quién es Que yo? se pongan presentes de... Ah, aguanten, profe. una... Oigan, ¿qué se hace con lo de AutoCAD? ¿Ya lo tienes que valió. pegar? ¿Ya lo hiciste? No, ¿Cómo no me no? aparecía. ¿Qué Ya lo cosa tienes es? que hacer, ni modo. No sé ni qué Abraham, ya los ejercicios son, hiciste. güey. ¿Cómo los voy a hacer? Todavía Es los lo que voy a hacer al rato. ese dicho O de sea que que todos vamos a tener 6. No Mejor, creo que estén difíciles. mejor pásalos ahora. Que alguien los haga y ya luego los role. Ya estoy grabando la conversación. ¿Qué? Uy, ya valió. Ya fue. Ya valió. Es un PDF. Alexa, Alexa, Ok, vamos a continuar. Entonces, todos Tangente. en silencio y solamente hablen si es necesario. muy bien. Ok, vamos a continuar. Entonces, estaba yo en la imagen 4, en la que tiene que ver con el rodillo pasador que está confinado en una ranura lisa. ¿Ok? Bueno, este que tengo aquí del pasador, como les pone, si se dan cuenta, ustedes tienen una superficie donde el rodillo va a estar deslizándose, ¿sí? ¿Qué significa? En esa parte donde el rodillo puede deslizarse, ¿sí? En ese punto no va a haber ninguna oposición. Por eso, si se dan cuenta, aquí en la imagen les está colocando, ¿sí? Que solamente hay una fuerza que es perpendicular a la superficie en la que se está deslizando el rodillo, porque esa es la reacción que se va a generar. Como este rodillo está inclinado aplicando una presión sobre la pared, obviamente eso va a generar una reacción en esa misma dirección que es perpendicular a esa pared. Por eso nos marca también un cierto ángulo. Pero en este caso la única incógnita sería la reacción. Recuerden, estamos hablando nada más de fuerzas. Obviamente tenemos las incógnitas que tienen que ver con las direcciones de la fuerza, ¿sí? Ahora, también tenemos los soportes de mecedora, que son soportes que permiten la rotación. Tenemos la superficie de contacto liso, que es solamente cuando colocas un objeto sobre una superficie y los haces deslizar. Los elementos conectados mediante un pasador a un collar sobre una barra lisa. ¿Eso qué significa? Hagan de cuenta que tenemos una barra maciza o sólida y un tubo, y el tubo lo ponen alrededor de, bueno, meten la barra dentro del tubo y a ese tubo le conectan otro elemento. Ese elemento va a poderse deslizar sobre el tubo, ¿sí? Bueno, el tubo va a poderse deslizar sobre el elemento y va a deslizarse. Esta figurita que ven aquí, este elemento que está aquí no se va a mover, ¿sí? Este que está aquí es el que está aplicando la carga en dirección y esta pequeña parte de acá es la sección del tubo que está alrededor de la barra. Entonces, este elemento se puede deslizar sobre la barra, ¿sí? Obviamente la fricción se considera mínima o nula, no se considera fricción para los cálculos de este sistema, que por eso es lo que les comento de que pues cuando estemos viendo fricción, eso hace un poco más difícil el problema porque le va a incluir más incógnitas. Entonces, se considera que la fricción no existe, entonces este tubo se va a deslizar sobre esa barra sin ninguna oposición, se va a deslizar libremente. ¿Pero de qué va a depender? De la fuerza que este elemento le aplique. Entonces, esto, si se dan cuenta, se analiza exactamente igual que como si nosotros tuviéramos el rodillo pasador confinado en una ranura lisa. Van a tener un deslizamiento, pero la fuerza va a ser perpendicular a la superficie en la que se están deslizando, ¿sí? También tenemos otros como lo que son pasador liso o articulación lisa, elementos con conexión fija a un collar, que es como si fuera un tubo completo, e igual tiene una fuerza que se está aplicando sobre el elemento, solo que en este se pueden generar momentos cuando tenemos un elemento que permite el giro, ¿sí? Y el soporte fijo.
El soporte fijo, que es muy parecido al anterior, con la única diferencia de que este se puede deslizar sobre el eje de la barra, ¿sí? El soporte fijo no permite ningún tipo de movimiento. Hagan de cuenta que ese soporte fijo es un empotramiento. Cuando clavan, válgase la redundancia, un clavo sobre la pared, ¿sí? Al entrar el clavo en la pared no se puede mover, ¿sí? Hacia ninguna dirección, ni tampoco pueden hacerlo girar alrededor del hueco. Por esa razón es que nos indica que tenemos tres incógnitas, ¿sí? Que en este caso son las dos componentes de la fuerza y el momento. Si se dan cuenta, en este caso todavía este elemento es bidimensional, todavía no tenemos lo que son las tres dimensiones, ¿sí? Y ya sea que tengamos nosotros lo que son las dos componentes de las fuerzas o una resultante con su ángulo de dirección, ¿sí? Y bueno, esos son algunos ejemplos o estas imágenes son las que representan a esos tipos de uniones, ¿sí? Tenemos el soporte de mecedora, tenemos el cable que está conectado a través de un pasador, ¿sí? Y tenemos el pasador también aquí para soportar una carga de una columna, ¿sí? Que son aplicaciones donde nosotros podemos tener ese tipo de cargas. Luego también están las fuerzas internas, que las fuerzas internas tienen que ver con las fuerzas que se aplican en un elemento cuando éste está en equilibrio. Tenemos también lo que es el peso y el centro de gravedad, que también ya habíamos hablado un poco de eso en clase. ¿Alguien me puede decir qué es el centro de gravedad? Pueden activar su micrófono. Es el punto donde si se colocara una partícula, por así decirlo, con masa igual al objeto, tendría, pues no sé, el mismo efecto en un sistema. Ok. ¿Qué diferencia tenemos entre el peso y el centro de gravedad? El El peso peso es una es la masa magnitud. por la tracción y el centro de gravedad es el punto de equilibrio en donde está el cuerpo y es el punto donde hay un Centro equilibrio. del objeto. El ¿Verdad peso que es el centro del sería... objeto? No El- necesariamente, pues, pero sí. Sí. Es un punto de equilibrio ¿De qué depende el centro de gravedad? de cómo está distribuida la masa. de la geometría del cuerpo. Acuérdense que tenemos dos tipos de centro. Está el primero, que es el centro de gravedad, y el segundo, que es ¿cuál? Centro de El, masa. cen- El es el centro centro geométrico. ¿cómo Centro de te- equilibrio. Ajá, que es nuestro centroide. ¿Sí? Tenemos dos, el centroide y el centro de gravedad. Es lo mismo, ahí dice. Ajá, Excelente. pero estamos hablando del centroide. Centro geométrico o centroide, que ese es uno, y el centro de gravedad. ¿Sí? A veces el centroide no está en el mismo lugar que el centro de gravedad. Aquí nos está diciendo, cuando el cuerpo es uniforme o esté hecho de un material homogéneo, el centro de gravedad se localizará en el centro geométrico o centroide. Sin embargo, el cuerpo, cuando no es homogéneo o tiene una forma que es poco común, entonces se le da la ubicación de su centro de gravedad. ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una barra, un rectángulo, ¿sí? Es una figura que tenemos que se le llama del tipo uniforme porque es un polígono regular. En ese elemento, tanto el centro de gravedad como el centroide están en el mismo lugar, porque es una forma definida, ¿sí? ¿Qué significa? Si nosotros queremos hacer rotar a la barra, ¿dónde pondríamos un pasador o dónde pondríamos un elemento para sostenerlo y permitir el giro? Sobre su centro de masa. En el centro de la barra. Le hacemos un huequito al centro, le ponemos un palito y lo podemos hacer girar. Y va a girar uniformemente porque se supone que de donde estamos haciendo el hueco en medio de la barra vamos a tener la misma distancia hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es un rectángulo o si es un cuadrado, ¿no? Entonces, para esos elementos que tienen una forma uniforme, lo que está ocurriendo es que cuando nosotros hacemos un agujero específicamente en el centro, tenemos una forma definida, pero nos indica que el material también tiene que ser homogéneo. Significa que si nosotros vemos de la barra, vamos a ver si un dibujito, a ver si es. Y ponemos nosotros la barra. A ver. Pero no me acostumbro a hacer esto con el mouse. Bueno, vamos a suponer una barra. Supongan que esta recta, ¿no?
y le hacemos un hueco en medio donde nosotros vamos a poner o vamos a insertar una barra para poder hacerla girar. Como en este caso, esta distancia es igual que esta, vamos a ponerle otra. Esta va a ser H. Vamos a suponer que las alturas de ambos lados son iguales, ¿sí? Pero nosotros tenemos que específicamente, esta va a ser la altura, y esta va a ser altura, y esta va a ser longitud, ¿sí? Si la longitud de arriba y la longitud de abajo son iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si las de los lados, las alturas también son iguales, significa que la distancia que vamos a tener del agujero que hicimos hacia arriba o que vamos a tener hacia abajo va a ser la misma. Si el material es homogéneo, quiere decir que va a haber la misma cantidad de moléculas hacia arriba y va a haber la misma cantidad hacia abajo. La cantidad de partículas, acuérdense que tienen una cierta cantidad de masa. Y esas partículas nos van a dar un peso cuando se multiplican por la gravedad. Entonces, lo que va a indicar qué tanta masa hay hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo es la ubicación de ese agujero que hagamos para hacerlo rotar, ¿sí? ¿Entienden hasta ahí? ¿O no me he dado a explicar? Yo sí. Sí, sí, pues. Sí, profe. ¿Sí? No, bueno. Como es la primera vez que hago videoconferencia, luego me pongo nervioso. Valdemar, ¿sí entendiste? Qué bonitos dibujos. Mi compañero René. Entonces, por ejemplo, si esta altura y estas son iguales, y luego esta distancia de aquí con esta distancia de acá son iguales, nosotros podemos poner el punto específico del centroide justo en medio, o el centro de gravedad, porque vamos a tener la misma distancia en ambos lados, ¿ok? Entonces, si eso ocurre, quiere decir que la misma masa que hay a la derecha va a haber a la izquierda, arriba o abajo, ¿ok? Estamos distribuyendo uniformemente la masa en toda la barra, ¿ok? ¿Entienden hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Como la profe. distribuimos Acabo de uniformemente en llegar, toda la barra, profe. ¿cómo? No te escuché, Ver. Que acabo de llegar, ¿lo podría repetir? No. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, va a quedar distribuido uniformemente la masa en todo el elemento, ¿ok? Acuérdense que habíamos visto dos tipos, la masa distribuida o la carga distribuida y la carga concentrada. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la carga distribuida y la carga concentrada? La carga distribuida está afectando a toda la superficie o a una superficie. Y la concentrada a un punto específico. Exacto. En Eso iba esa a decir. música. Ok, entonces sí, cuando nosotros hablamos de un elemento concentrado, significa que estamos hablando de un solo punto de la aplicación. O sea, si nosotros colocamos una fuerza, ¿sí?, específicamente en este punto, ¿sí?, vamos a tener una fuerza que va a aplicarse solo en ese punto. Pero si nosotros la volvemos distribuida, es como si colocáramos o dividiéramos esa fuerza entre la distancia que tenemos y vamos a colocar pequeñas fuerzas individuales para cada molécula que tiene la barra que se va a distribuir en toda su estructura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el centro de gravedad y el centro de masa van cambiando, ¿sí? En este caso, aquí donde tenemos este pequeño motorcito, ¿sí?, es más difícil que podamos determinar ciertas cuestiones. Por ejemplo, aquí donde está este motor, ¿alguien me podría decir dónde está su centro de gravedad? La verdad, no. Por su forma, podemos decir que el centro está justo en medio. Pues. La forma que tiene. Pero no sería forma. uniforme, ¿no? Eso no es Pero, homogéneo, profe. exactamente. ¿Ah? Digo, eso no, ajá, lo que dijo mi compañero Carlos. Pero necesariamente tiene que estar en algún punto de la línea de acción del peso. Exactamente. Porque
En este punto, si nosotros observamos bien la figura, tiene formas muy irregulares, no son formas regulares, no las podemos calcular de la misma manera que lo hacemos con una figura regular, porque al tener formas diferentes y al tener materiales diferentes, porque realmente lo que nos está afectando aquí en este motor es que son materiales muy diferentes entre ellos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando son materiales diferentes? Unos son más pesados que otros. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los materiales más pesados del motor estuvieran en el centro? Su centroide va a estar en el centro. Todo el peso se va a concentrar en el centro y hasta su centro de gravedad puede quedar en el centro. Pero ¿qué pasa si las partes más pesadas están en esta parte de abajo del motor? Quiere decir que esta parte va a ser la más pesada, pero nuestro centroide va a tener la misma línea de acción. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el centro de gravedad va a estar movido sobre él y no van a estar en el mismo punto. Entonces, vamos a aplicar de forma diferente la presión que se va a ejercer sobre él para poder generar una rotación y va a actuar más como una leva. ¿Conocen las levas? No, no sé qué es. Mm, No. un poco. Las levas son estas. Una leva, sí. Lo que llevan los Ah, Un árbol ok, de sí. botones Sí, sí, sí. de árbol de levas. escape. Árbol de Las que levas. hacen que se muevan los pistones. Ah, ok. Este que está aquí es el centro donde la leva se conecta normalmente al elemento, al motor, por ejemplo. Y esto que está aquí alrededor es la leva en sí. Lo que hace es que al centro se le aplica un movimiento de giro. Entonces esta leva va a girar. Este elemento que se encuentra en la parte de arriba normalmente se presiona a través de algún un resorte para mantenerlo presionado hacia la leva. No carga la imagen. No, este carga más. ¿Sí? Así como se fijan, en este caso, la leva está girando, ¿sí? Pero no tiene un giro uniforme. Quiere decir que si nosotros evaluáramos o aumentáramos la velocidad, este elemento va a empezar a vibrar. ¿Por qué razón? Porque no está ubicado en el centro específicamente de la masa, ¿sí? O sea que una parte de la masa o una parte de la figura va a contener más masa que el resto y va a tratar de jalar al eje central hacia uno de los extremos, ¿sí? No sé si me explico. Por ejemplo, ¿saben cómo funciona el vibrador de su celular? Es un motorcito que gira y genera una vibración. Es un motorcito. Pero para que ese motorcito pueda generar la vibración, tiene medias masas, ¿sí? Mm, Mira. Con medio kilo. Ay, Vamos a ver si lo encuentro. Sigue saliendo cosas. Menos formalidad, por favor. Me está soplando en el micrófono. Son caballos. Son como estos. Si se dan cuenta, el motor tiene nada más media masa. No tiene una masa completa. Si se dan cuenta en la imagen. Sí. Está el centro. Esta parte de la placa es la que tiene conectado el eje del motor. Pero hay una parte de la masa por abajo y arriba no hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú haces o prendes ese motor y empieza a girar, esa masa va a tratar de desplazar al motor siempre en dirección perpendicular. Entonces el motor, en lugar de que solo empiece a girar, va a tratar de hacer una oscilación, va a empezar a hacer una oscilación y eso es lo que se traduce como una vibración, ¿sí? Y eso ocurre porque la masa no está exactamente en el punto de rotación, sino se encuentra más abajo. Eso va a generar que el motor trate de desplazarse en dirección hacia donde apunte la masa cuando está girando. ¿Ok? ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Ujú. Bueno. Entonces, dentro de los modelos idealizados, pues nosotros omitimos muchas cuestiones. ¿Cuál es la primera? Eso lo vimos a principio de curso. ¿Cuál es una de las cosas que ocurren dentro de los problemas que nosotros vamos a
considerar como que no tiene un efecto importante en la estructura? La dirección. La deformación. La deformación. Acuérdense que por cuando eso digo. nosotros aplicamos una carga sobre un objeto, este se va a deformar por acción de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Mm, si el objeto se deforma por acción de esa carga, significa que pues está absorbiendo una parte de ella y nos está mostrando cómo la está absorbiendo en relación a cómo se deforma. Como nosotros estamos estudiando cuerpos rígidos, significa que los objetos no se deforman, ¿sí? O es una deformación que puede ser despreciable, ¿sí? Porque acuérdense que si nosotros no podemos estudiar la mínima variación que tiene el cuerpo, que no va a generar un efecto muy importante, lo único que va a lograr es que nosotros tengamos como una pérdida de la posición o de lo que nosotros estamos analizando o estudiando, porque esa deformación puede no ser importante en los elementos. Por ejemplo, cuando ustedes se sientan en una silla, se ponen a analizar qué tanto se deforma la silla. No, No. solo se dejan caer ahí sobre la silla y luego nada más se ríen cuando se rompe. Luego Pero se comen el pastel. O se caen así como Ángel. cuando se cayó Ángel. Bueno, no me están distrayendo. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso la silla, y nosotros aplicamos una carga sobre ella, esa carga se va a distribuir en la silla, pero los únicos puntos que van a recibir la carga principal de la silla, ¿quiénes van a ser? ¿O qué parte va a ser la que más va a recibir la carga? Los puntos El que están centro. cerca de las patas. Las Centro de ruedas. gravedad. Las patas que tiene la silla, exactamente. ¿Sí? Respaldo. Cuando nosotros hacemos eso, significa que sin importar mucho dónde coloquemos o cómo nos sentemos en la silla, obviamente considerando que estemos dentro de la silla, la carga se va a distribuir sobre las 4 patas y se va a distribuir casi uniformemente. ¿Por qué decimos casi? Porque si nos sentamos más hacia la izquierda o hacia la derecha de la silla, vamos a ejercer más presión sobre ciertas patas que sobre las otras. Pero en el estudio no nos interesa tanto porque sabemos que se va a distribuir. Pero si tú pones parte del peso ya completamente en la orilla, ¿qué es lo que va a pasar con la silla? Rompe. Se va Se da a vuelta. voltear. ¿Por qué se daría vuelta? Porque no se aplica la fuerza en el centro de gravedad. O en el centroide. Esa es una, porque no estamos aplicando donde está el centro de gravedad. Si nosotros Porque tenemos todo la el peso idea, está inclinado hacia un lado y pues ahí hagan de valió. cuenta Está que esta es la basando los silla, puntos de apoyo. ¿sí? Aquí solamente vemos 2 puntos, ¿no? Que son estas 2 patas. Vamos a suponer, pues obviamente son 4, ¿no? Las otras 2 que están del otro lado. Si nosotros nos sentamos justo en medio de ella, lo que va a ocurrir es que pues obviamente vamos a tener una distribución uniforme De carga. de la carga en todas las patas de la silla. Pero ¿qué pasa? 4 pi epsilon 0. ¿Cómo? No. Nosotros vamos a distribuir específicamente todo eso, pero aquí, solo en esta zona de la silla, porque esta es la superficie que nos está soportando. En cambio, en las patas de la silla solamente vamos a tener la distribución para este punto específicamente, que son los puntos que van a soportar la presión que se está ejerciendo sobre la placa, por donde nos estemos sentando. Si nosotros nos sentamos muy a la orilla de ella, vamos a cambiar la forma en la que estamos aplicando esa carga. Porque si nosotros nos sentamos aquí, justamente ¿Quién es donde está Jorge la Rivera? orilla, tenemos que evaluar que nosotros tenemos un centro de gravedad, o sea, una forma de hacer girar a la silla. Cuando nosotros nos colocamos justo en este punto, lo que estamos viendo es que para esta parte que está aquí, vamos a tener una cierta cantidad de masa, que va a significar específicamente toda la masa contenida en esta parte de la silla y la masa contenida en esta parte de la silla. ¿Cuál de esas dos tendrá más masa? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Izquierda. Izquierda. La de la izquierda. Donde está el respaldo, hay mayor cantidad de masa. ¿Por qué? Por el respaldo. Por el respaldo, porque tenemos más materia. Ahora, como esta parte es más ligera, pues la silla no se va a dar vuelta.
Pero ¿qué pasa si nosotros nos sentamos justo en esta orillita? ¿Será que pase algo? Sí. Toda la masa se va, o bueno, casi toda la masa se va a distribuir sobre las patas. Sobre esas dos patas, exactamente. Se va a distribuir específicamente aquí, en ese punto, toda esta línea de acción. ¿Eso será que provoque que la silla gire? ¿Que la silla gire? Sí. No, Pues No, depende. o sea, sí. Sí, Depende no. de qué tanta masa se le ponga. Si sobrepasa la masa del otro lado y tiende como que irse hacia adelante, pues sí se va a Vamos a un volcar. experimento. Depende del día. Depende del día. No sé, Ángel. Del material. A ver, Ángel, que se ponga en la orilla a ver si se volca. Oh, René, no estés Si nosotros molestando. ponemos una carga de este tipo ahí, la silla no va a girar hacia ningún lado porque estamos aplicando la carga justo sobre el soporte. Significa que acuérdense que si nosotros aplicamos una carga en el soporte cuando estamos estudiando los momentos, es cero porque no puedes hacer rotar el soporte en ese punto. ¿Qué pasaría si yo cambio esa fuerza o esa carga a Sí. esta forma? Ahí sí gira. Ahí sí girará. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque no está específicamente centrada en la línea de acción de las patas. Porque ocurre lo siguiente. Nosotros tenemos la superficie plana y la pata. Cuando nosotros aplicamos una carga que está ligeramente inclinada, sus componentes se van a aplicar vertical y horizontalmente. ¿Estamos de acuerdo? Pero como el punto donde lo estamos aplicando es aquí arriba, ¿sí? La carga que nosotros tenemos o la componente vertical va a ser absorbida directamente por el soporte. Significa que no va a ocurrir nada. Porque acuérdense que como estamos trabajando con elementos rígidos, suponemos que no se deforma. Entonces absorbe completamente esa carga, ¿ok? Pero esta otra fuerza que nosotros tenemos de manera horizontal es la que nos va a dar el problema. ¿Por qué razón? Porque no hay nada que contrarreste del otro lado. Nosotros estamos empujando, por decir así, la silla. Como la carga la estamos ejerciendo en la parte de arriba de la silla, o sea, en esta parte de aquí, ¿sí? Realmente no hay nada en este otro extremo de la silla. Todo lo estamos aplicando directamente en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que la fricción, que normalmente despreciamos, también tiene una pequeña aplicación. ¿Y dónde se aplica? En esta parte de aquí, en la pata de la silla. ¿Y qué es lo que provoca la fricción? Que la pata no se deslice. Entonces, cuando nosotros aplicamos eso, es como si la fricción generara una fuerza en sentido contrario a la que estoy aplicando en la parte de arriba. Y en lugar de que la silla se haga para adelante, simplemente se va a dar vuelta. Bueno, esa flecha no creo que me salga, pero simplemente va a hacer que la silla gire, ¿sí? Cuando este coeficiente de fricción no existe, la silla solo se hace para adelante. Y eso lo pueden ver cuando luego las personas saltan sobre la silla en algún juego ahí de sala donde van corriendo y se sientan. Si la silla no está sobre una superficie que le ejerza fricción, la silla solo se desliza junto con la persona. Pero si el coeficiente de fricción existe y es el suficiente para evitar que la pata de la silla se deslice, entonces la silla se da vuelta y se cae la persona junto con la silla. ¿Ok? ¿Aquí alguien tiene alguna duda? No. No. No, profe. Qué bueno. Mañana hay clase a esta misma hora. ¿Cómo? Vamos a la hora de la clase, pues. ¿Sí? Ok. O sea que vamos a tener clase todos los días aquí. ¿Por qué no? Profe, y una duda. Ujú. ¿Qué procede? Es mejor que aquí. ¿Qué procede? ¿Qué? Pues, nada. Pues ya duérmete. Nada. ¿Qué procede de qué? Bueno. No sé. Bueno, Si quieres ya puedes salirte. ahora, vamos a analizar esta otra barra que tenemos aquí.
esta, que es como lo que han estado viendo con su materia de, ¿cómo se llama? Materiales. No, ingeniería de materiales. Ingeniería civil. Ingeniería de materiales. Bueno, en eso. Arquitectura. De los Civil. conocimientos que ya adquirieron y de lo que acaban de aprender ahorita, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de esa barra? Tiene dos Vigas. Tiene 5 Primero es fuerzas. una viga. Ajá. Ah, no, tiene 3. Ah, Se le están aplicando 3 fuerzas, exactamente. 1, 2 y 3 fuerzas. ¿Ok? ¿Qué más podemos deducir de esa viga? Tiene dos Sobre él apoyos. actúan 3 reacciones. Actúan 2 sobre el punto A y 1 sobre el punto B. Vamos a analizar. Entonces, vamos a comenzar con el punto B. Si yo deslizara la viga en esta dirección, ¿B me ejercería alguna oposición? El pivote, ¿no? No. Si yo lo hiciera hacia el otro lado, ¿B me ejercería alguna oposición? No. Tampoco. No. ¿Y qué pasaría si yo ejerzo una fuerza hacia abajo? B, Ahí sí generaría Ahí sí. oposición. ¿qué provocaría B? ¿Que yo me deslizara, lo aplastaría o qué ocurriría? Pues simplemente no avanza. explotaron. Simplemente Tendría no otra avanza. Recuérdense componente, que se la considera normal. como un cuerpo rígido que no se deforma ante carga. Pero ¿qué pasaría si yo aplicara una fuerza en B así, en esta dirección? Giro. ¿B ejercería alguna oposición? No. 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 Vuela. No se puede. B solamente me va a ejercer una oposición a la carga en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Sí. Sí. Ujú. Ok. No se duerman. Ya ni porque están en su casa se mantienen despiertos, hermano. Ay, hace A ver, calor. ahora pongo vamos a cómodo. analizar el siguiente, que en este caso va a ser A. ¿Ok? Si nosotros analizamos A, vamos a tener una diferencia con respecto de B. ¿Qué diferencia vamos a tener notablemente? Bueno, vamos a hacer los mismos análisis que hicimos con B. Si yo ejerzo una oposición en esta dirección hacia A va a realizar algo. Va a No. responder con otra fuerza, ¿no? ¿Va a Sí, impedir que porque yo me desplace o me está... va a dejar pasar? No se va a va a mover. impedir que se desplace. Va a impedir que se desplace. Si la fuerza va en sentido contrario, También. También. también, ¿no? Ahora, En si todas yo direcciones, aplico, ¿no? y si yo la aplico aquí, ¿habrá alguna diferencia? ¿Me va a dejar pasar? No. No. No, Si yo la aplico hacia arriba, Tampoco. no. poco. No va a dejar pasar ninguna de esas dos fuerzas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo aplicara las fuerzas no exactamente donde está, sino en esta dirección, hacia acá? ¿Será Se que levanta. A va a ejercer oposición? No. No. ¿No? No. No va a ejercer ninguna oposición. A eso es a lo que se les conoce como reacciones, chicos, porque son puntos donde nos va a dejar desplazarnos o no. La cuestión aquí parte en que hacia B no podemos deslizarnos sobre la horizontal, o sea, esta fuerza no puede existir. ¿Por qué razón? Porque Porque está enganchado. no sé. No sé cómo se le llame. Porque A es una unión que Ah. tiene un pasador a través de la barra. Entonces, Enganchado. como está perforada la barra para poder pasar ese pasador, pues obviamente no va a permitir que la barra se desplace hacia ninguna dirección que tenga que ver o que tenga que moverse el punto A, ¿sí? Porque A está empotrado en el suelo y está a través de un pasador con la barra. Entonces no va a permitir que el punto A se desplace. Por esa razón, esa fuerza no puede existir en nuestro elemento, ¿sí? Pero las demás fuerzas sí pueden existir. Esas tres que tenemos nosotros con F sí van a tener una repercusión porque nos van a dar una resultante de fuerza, o bueno, en este caso, no una resultante,
una equivalente que vamos a tener en IM siguiendo la misma dirección en F, porque en este caso la resultante de estas tres fuerzas va a tener la misma dirección. Vamos a suponer un ejemplo que la resultante fuera específicamente aquí, que aquí se ubicara la resultante de las tres fuerzas. De igual manera vamos a tener nosotros estas cargas que se van a ejercer sobre A y sobre B, porque no hay deslizamiento sobre la horizontal, no hay ninguna fuerza sobre la horizontal. Entonces, todas las componentes que vamos a tratar aquí van a ser exactamente sobre el eje de ¿qué? Si nosotros asignamos a esta dirección vertical como Y, todas las cargas van a ser sobre Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Sí, sí, sí. Nada más no mueva mucho el mouse, profe, porque luego cuando señala se pierde. Uy, por eso les estoy poniendo flechitas. Gracias, gracias, gracias. Exigente es, René. Bueno, calma. Tenía una función para que el mouse se viera así. Como El amarillo. elefante. Así ya lo ven mejor, ¿no? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, en este punto A y B, que son los soportes que tenemos, están actuando para soportar solamente fuerzas verticales. Es por ello que la resultante que nos va a generar también va a ser vertical. Y los puntos de apoyo van a sufrir esos efectos. Como en este caso, estos elementos que nosotros estamos teniendo aquí son diferentes entre sí, vamos a tener dos tipos de acciones, que en este caso van a ser ¿quiénes? Vamos a tener una articulación, que está, ¿dónde está? Que es un pasador liso o articulación lisa. Simplemente nosotros tenemos en esta parte un elemento, ¿sí? Esta parte de aquí es la que permite el libre giro, ¿sí? Pero no permite que nosotros tengamos fuerzas sobre las componentes. Y eso es lo que genera la reacción, ¿sí? ¿Y cuál es el otro que tenemos? El La rodita. Rodillo. ¿No es rodillo. rodillo? Estaba ahí arriba, profe. Es que este es rodillo confinado. Bueno, vamos a usar este. Acá está arriba, es este. Aquí, por ejemplo, voy a hacerle más zoom a esto para que lo vean. Esto que ven ustedes aquí, esto de aquí, son las rueditas del rodillo. ¿Sí? Esta es la barra que está aplicando la carga, ¿sí? Sobre estos rodillos. La fuerza que se genera en direcciones paralelas a la superficie no van a existir porque los rodillos pueden deslizarse junto con la barra sobre esa superficie, por lo tanto no va a haber ninguna reacción. Pero en el momento que la carga genera una fuerza en esta dirección, ahí sí vamos a tener una oposición. Por esa razón es que nosotros tenemos una reacción en F que es perpendicular a la superficie, porque los rodillos solamente pueden ejercer una carga perpendicular a la superficie, ¿sí? Como nosotros pudimos ver en el que estábamos analizando, la carga que nosotros tenemos aplicada es completamente vertical. Entonces, al ser vertical específicamente, ¿sí? Al ser vertical, estos elementos ya no van a manifestar todas las cargas que nosotros podemos aplicar sobre él, sino simplemente las que realmente están actuando como lo que son las tres fuerzas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí con la recapitulación? No. Qué buen maestro soy, Profe, en el caso de que hubiera, bueno, de que el apoyo B fuera también como el del mismo tipo que A, ¿cambiaría algo o sería igual? Ok, vamos a analizar esto de otra manera, para que yo también les pueda explicar lo que preguntó su compañero. Necesito algo. Esta libreta. Ok, vamos a suponer que esta libreta es la viga que estamos viendo allá. Ah, no se ve por el Pues no color. se ve. Ya vi. No se ve. Esto sí se ve. Vamos a suponer que esta
superficie es específicamente esa barra que tenemos nosotros ahí. Si nosotros hacemos que... también se quita. Bueno, voy a dibujarlo. A ver si me sale bien. Bueno. Pónganlo en el Paint, profe. Cuando nosotros aplicamos estas fuerzas, ¿sí? Quiero que se lo imaginen para que me puedan entender. ¿Ok? Ya ven que nosotros lo analizamos cuando no existe deformación. Bueno, vamos a analizarlo como si se deformara, para que entiendan la diferencia de lo que preguntó su compañero. Cuando nosotros aplicamos esta fuerza, este punto de aquí no se va a mover. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, esa viga, cuando nosotros le aplicamos una carga, lo que va a hacer es esto, pandearse. ¿Por qué se va a pandear? Para soportar la carga se va a pandear, pero como este punto de apoyo no lo va a dejar bajar, la barra va a empezar a doblarse hacia abajo. ¿Sí? Va a empezar a doblarse hacia abajo, de esta manera. Obviamente hasta donde soporte el material. ¿Sí me explico ahí? Sí. ¿Entienden, no? Ay, ponen unas caras. Bueno, excepto René que está en el teléfono. Ahora, estas deformaciones que están aquí tienen un cierto detalle. Para que puedan existir, el material tiene que comprimir su longitud. ¿Qué significa? Aquí esta barra tiene una cierta longitud que va a ir desde A hasta D. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando esta barra se doble, su longitud total cambia porque se empieza a doblar. Ay, es que no me sale la libreta. Su longitud se empieza a disminuir cuando se dobla. Entonces la distancia que los separa cambia a medida que la barra se empieza a deformar. ¿Sí me explico? No sé si me entienden en ese punto. Entonces, Pues sí. ¿pero por qué sí cambia la longitud? Porque B es un elemento que permite que las fuerzas que ocurran en estos sentidos no tengan ninguna oposición. Entonces, B va a permitir que la barra pueda contraerse o expander su longitud cuando ésta se dobla por acción de la fuerza. ¿Ok? Lo que quiere decir es que cuando se deforme la barra hacia abajo, B se va a desplazar en dirección de la fuerza. En dirección, bueno, en dirección hacia donde está ocurriendo la deformación, que en este caso sería hacia la izquierda. Ahora, si nosotros cambiamos a B por una articulación como la que tenemos con A, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en el momento que la barra quiera doblarse, no lo va a poder lograr, porque necesita ocurrirle otra cosa para que pueda deformarse y soportar la variación que ejercen estas tres cargas. ¿Qué es lo otro que le debe de pasar a la viga para que pueda deformarse? Que todo el peso esté concentrado en un solo lugar. A la viga. ¿Qué le debe de pasar a la viga? No, ¿qué le debemos aplicar? ¿Qué debe de pasarle a la viga para que pueda deformarse y soportar esas tres cargas? Elasticidad. Exactamente, elasticidad. La viga, ¡Su mecha! para poder deformar, vaya hasta que dices algo inteligente. Esa viga, para que pueda ocurrirle eso, para que pueda ocurrirle eso, tiene que estirarse, tiene que haber una deformación. O sea que la viga tiene que estirarse para que pueda doblarse, ¿sí? Ya es tiempo. Para eso sí están pendientes, ¿verdad? No, profe, sígale. Hasta luego, profe, cuídese. Ya no. Nada más termino esto. Entonces, para que esa viga pueda deformarse, tiene que estirarse. Entonces, el efecto que va a generar este soporte y ese soporte va a hacer que cuando sea el soporte como rodillo, la viga no tiene que estirarse, pero cuando sea una articulación parecida a la que hay en A, también en B, la viga tiene que estirarse para poder soportar la carga. Por eso, si se dan cuenta, es más fácil analizarlas cuando los elementos se mantienen rígidos. ¿Sí me explico ahora? ¿Entendieron? ¿Aclaré tu duda, Eric? Sí, profe. Todo bien, todo bien. Bueno,
Entonces, dense cuenta que por eso es que se analizan los elementos como si fuera un estado rígido, para que no consideremos otros aspectos que pueden ocurrir con ellos, como por ejemplo el cambio de la longitud de la viga cuando se tiene que estirar para soportar una carga si tenemos dos articulaciones en los extremos, o sea, una articulación en cada extremo. Por esa razón es que existen diferentes tipos de soporte. En este caso, si nosotros evaluamos este soporte, así con la configuración AB, que es pasador y rodillo, y si lo estudiamos como pasador y pasador, teniendo solamente fuerzas verticales, entonces lo que va a ocurrir es que el problema va a tener el mismo resultado. Pero si hubiese una fuerza horizontal, el resultado va a cambiar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a borrar los dibujos. Vamos a bajar la pantalla. Y bueno, entonces chicos, eso sería todo por el día de hoy. Ya saben que cualquier duda voy a estar resolviéndolas a través de lo que es Teams. Ahí les voy a estar respondiendo sus mensajes por si tienen dudas. Ahorita continúen leyendo el tema para que recapitulen un poco de lo que estuvimos viendo, porque recuerden que vamos a continuar donde nos habíamos quedado en las clases pasadas. Y parte de eso que nos habíamos quedado en las clases pasadas era específicamente del otro libro, era este tema, que era el teorema de Barington, donde estábamos viendo nosotros cómo se distribuía la fuerza con respecto a la distancia del momento, ¿sí? Y en el teorema de Barington nos hablaba donde nosotros tenemos varias fuerzas a una distancia del punto real de aplicación, y eso se utilizaba a través de las componentes. A diferencia del que estábamos viendo era bidimensional, por eso no teníamos tanto problema de las componentes, pero acá vamos a estudiar tridimensionales. Y obviamente eso genera componentes para estudiar cada una de ellas. Y bueno, esto ya lo vamos a continuar entonces en la clase de mañana. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Pues mañana. ¿No? Bueno, entonces voy a detener la grabación.